Buenas tardes con todos. Nosotros somos alumnos de sexto semestre de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la insuficiencia cardíaca. Para empezar, debemos conocer que la insuficiencia cardíaca se produce cuando la capacidad contráctil del corazón se ve alterada, como mecanismo de compensación para solventar las necesidades del músculo cardíaco. En nuestra exposición vamos a tratar varios puntos acerca de la insuficiencia cardíaca para llegar de la manera más adecuada al tratamiento óptimo. En cuanto a la epidemiología, según datos del INEC, para el 2010 la insuficiencia cardíaca ocupó el cuarto puesto entre las principales causas de mortalidad en mayores de 65 años. Para el año 2011, esta ocupó el 10º puesto junto con complicaciones y enfermedades mal definidas del corazón. Para el 2013 se registraron 4.882 hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en Ecuador. Entre estas, el 7.01% de los casos murió durante la hospitalización, por lo que la insuficiencia cardíaca representa el 0.41% del total de hospitalizaciones por todas las causas en Ecuador. Asimismo, representa el 10.06% de todas las causas cardiovasculares de hospitalización en pacientes mayores de 65 años. Para el 2014, la mortalidad general estimó un número de 1.400 pacientes. Las enfermedades que pueden conducir a una situación de insuficiencia cardíaca son muy variadas, y su reconocimiento tiene gran trascendencia, pues puede modificar el enfoque diagnóstico, terapéutico y preventivo, así como condicionar el pronóstico, por lo que se debe tomar en cuenta el tipo de cardiopatía estructural como factor de riesgo y factores desencadenantes de la descompensación aguda. Entre los principales factores etiológicos tenemos las causas predisponentes que se van a asociar con una mayor probabilidad de insuficiencia cardíaca. Pueden identificarse en la población sin cardiopatía o sin síntomas. Entre estas encontramos las causas etiológicas, las cuales van a ser principalmente estructurales, congénitas y adquiridas. Ejemplificando esta, vamos a tener principalmente la cardiopatía isquémica. Tenemos las probablemente etiológicas, en las cuales la principal manifestación clínica va a ser la hipertensión arterial, y las no etiológicas, que no tienen una relación causa-efecto directa con la insuficiencia cardíaca. Entre estas tenemos la edad, el sexo masculino, la obesidad y el tabaquismo. También tenemos las causas determinantes. Estas alteran los mecanismos reguladores de la función ventricular, las condiciones de carga hemodinámica y la frecuencia cardíaca. Entre estas vamos a encontrar las miocardiopatías en dos grupos, las primarias, como ejemplo principal la miocardiopatía dilatada, y las secundarias con la miocardiopatía isquémica. Asimismo tenemos la sobrecarga ventricular, que puede ser de presión, como ejemplo la hipertensión arterial, y de volumen en las insuficiencias valvulares. Otra de las causas determinantes son las arritmias. Entre los ejemplos más comunes de estas tenemos la bradicardia, taquicardia y taquiomiocardiopatía. También tenemos las causas precipitantes. Estos son factores que provocan la descompensación de una situación de estabilidad en pacientes con o sin diagnóstico previo de insuficiencia cardíaca, pero con una cardiopatía estructural subyacente. En este grupo tenemos causas cardíacas como las arritmias y extracardíacas, que son producidas principalmente por infección. En cuanto a la fisiopatología, es importante saber que la insuficiencia cardíaca está dada por una falla en la función ventricular izquierda. Esto dado por una reducción del volumen sistólico que está determinado por tres factores: la contractilidad, la precarga y poscarga, asimismo con la frecuencia cardíaca y la disminución del gasto cardíaco, lo que va a ocasionar una activación del sistema nervioso autónomo simpático y del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que va a provocar vasoconstricción por el aumento del tono simpático de la angiotensina 2, endotelinas y la disminución de la liberación del óxido nítrico, y asimismo retención de agua y sodio por el incremento de la vasopresina y aldosterona. La guía en la cual nos basamos es la guía del manejo de insuficiencia cardíaca del Colegio Americano de la Fundación de Cardiología y Asociación Americana del Corazón. Las recomendaciones encontradas en esta, en lo posible, son basadas en evidencia. Asimismo, la evaluamos en algunos parámetros mediante el AGRI, dando como resultado que es una buena guía de manejo clínico. La guía maneja 3 niveles de evidencia: A, B y C. Estos niveles de evidencia están dados por la población estudiada
y por el tipo de estudio realizado. Asimismo, tenemos las recomendaciones que están dadas en relación al beneficio-riesgo que el tratamiento pueda causar, estableciendo en la recomendación de clase 1 que el procedimiento o tratamiento debe realizarse en la clase 2A por estudios adicionales con objetivos centrados necesarios, el tratamiento es razonable. En la clase 2B por estudios adicionales con amplios objetivos necesarios y asimismo datos de los registros adicionales que serían útiles, el tratamiento debe ser considerado. Y en la clase 3 el tratamiento no es beneficioso y no ayuda. Para poder estudiar de mejor manera la insuficiencia cardíaca, tenemos dos clasificaciones, según la anomalía estructural y según los síntomas relacionados con la capacidad funcional. Según las anomalías estructurales, está basado en la estructura y el daño en el músculo cardíaco, teniendo acá 4 estadios. El estadio A presenta un alto riesgo de insuficiencia cardíaca, anomalía estructural o funcional no identificada, pero sin signos ni síntomas. En el estadio B, la enfermedad cardíaca estructural desarrollada claramente en relación con insuficiencia cardíaca, pero sin signos ni síntomas. En el estadio C, se presenta una insuficiencia cardíaca sintomática asociada a enfermedad estructural subyacente, y en el estadio D, la enfermedad cardíaca estructural avanzada y síntomas acusados de insuficiencia cardíaca en reposo a pesar del tratamiento médico máximo. En cuanto a la clasificación según síntomas relacionados con la capacidad funcional, la severidad está basada en síntomas y actividad física, teniendo 4 clases. La clase 1, en la cual no hay limitación de la actividad física, el ejercicio físico normal no va a causar fatiga, palpitaciones o disnea. En la clase 2 va a presentar una ligera limitación de la actividad física, pero sin síntomas en reposo. La actividad física normal va a causar fatiga, palpitaciones o disnea. En la clase 3 va a presentar una acusada limitación de la actividad física sin síntomas en reposo. Cualquier actividad física provoca la aparición de los síntomas. Y en la clase 4 presenta una incapacidad de realizar actividad física. Los síntomas de la insuficiencia cardíaca están presentes incluso en reposo y estos van a aumentar con cualquier actividad física. Bueno, continuando con la exposición sobre insuficiencia cardíaca y su tratamiento, tenemos, como ya lo expusieron mis compañeros anteriormente, lo que es dos clasificaciones. Una la cual está dada por la American College Cardiology Foundation y también la clasificación adjunta de la American Heart Association. Asimismo tenemos otra clasificación, la cual es de la NYHA o New York Heart Association. Entonces, yo voy a comenzar con lo que es la American Cardiology College Foundation y American Heart Association, que nos propone en esta guía como principal clasificación y recomendaciones. Bueno, recordando, tenemos 4 estadios: el estadio A, el menos leve, y el estadio B, que sería el subsecuente, el C subsecuente, y el D, el cual es más grave. Entonces, en esto vamos a ver de que el estadio A corresponde a las personas que tienen factores de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca. Ya, entonces, ¿cuál será nuestro objetivo terapéutico? Evitar que estos pacientes tengan insuficiencia cardíaca a futuro. Ya, la principal característica de esos pacientes es que no tienen estructuras cardíacas comprometidas y tampoco tienen lo que son síntomas, ni ningún otro problema que revele la presencia de insuficiencia cardíaca. Generalmente este es un hallazgo ocasional. Dentro de nuestra terapia, entonces vamos a tener lo que son nuestras metas, las cuales será estilos de vida saludables para el corazón, prevención cardiovascular y de problemas coronarios, y también lo que tenemos es prevenir anormalidades estructurales del ventrículo izquierdo. Recordemos de que este es el que nos va a estar dando la insuficiencia cardíaca en sí. Ya, al mismo tiempo nos está proponiendo lo que son drogas, las cuales en estas vamos a encontrar lo que corresponde a los IECA y a los DARA2, que son apropiados para los pacientes con problemas cardiovasculares o problemas vasculares y o con diabetes mellitus tipo 2 o diabetes mellitus tipo 1. Ya. Al mismo tiempo tenemos lo que son de que nos propone el uso de estatinas. En esta parte el uso de estatinas es un poco cuestionado. Nosotros nos preguntamos cuando damos una revisión a la guía cuándo se puede utilizar las estatinas
y la guía nos supo responder de que es cuando los estilos de vida saludable, como son la dieta o el ejercicio, no dan resultados para disminuir lo que son HDL o triglicéridos altos en lo que es sangre. Entonces, aquí es cuando nosotros podemos utilizar estatinas como una medida correctiva o complementaria a los estilos de vida. Entonces, no sería de primera elección para tratar este factor de riesgo, se podría decir. Ya, haciendo una breve revisión, entonces lo más importante son los estilos de vida. La guía nos propone de que es esencial de que el paciente comience a adoptar estilos de vida saludables para prevenir problemas del corazón a futuro y prevenir de que se genere una insuficiencia cardíaca. Los IECAS serían el fármaco de primera elección si se quisiera utilizar algún tipo de droga. Ya, en el estadio B. En este vamos a ver de que el paciente presentaba lo que es daños estructurales, pero sin embargo no presenta sintomatología. Ya, en este caso nos está proponiendo en la terapia lo que son nuestras metas. Tenemos prevenir los síntomas de la insuficiencia cardíaca que no se generan a futuro y también tenemos prevenir el remodelamiento cardíaco. Vamos a ver de que en este caso los daños estructurales o los problemas estructurales que están presentes no son graves en este momento. Entonces en este caso debemos prevenir de que se produzcan problemas más graves como sería una dilatación de los ventrículo izquierdo. Entonces para esto nosotros podemos utilizar drogas. Tenemos los IECA que serían nuestra droga de primera elección y nuestro ARA2 que sería nuestra alternativa. Son bastante apropiados de nuestros pacientes. Ok. Y también tenemos lo que son beta bloqueadores. Los beta bloqueadores reducen mortalidad en nuestros pacientes y son bastante apropiados. Tienen una actividad cardioprotectora. Ya. Y en ciertos pacientes es recomendable la implantación de un desfibrilador automático, dependiendo de los factores de riesgo. Si esencialmente es un paciente joven, el cual ya presenta lo que son problemas de fibrilación atrial principalmente, y el cual tiene riesgo de hacer trombo y también tiene riesgo de generar lo que es una insuficiencia ventricular. En esta clase de pacientes es propicio utilizar lo que son desfibriladores. Ya, y también tenemos una resvascularización o una cirugía valvular puede ser recomendable en caso de tener daño valvular preexistente o también de que haya recibido una isquemia. Como dije, hay que analizar bastante bien al paciente que sea recomendable, tanto para cualquiera de estos dos procesos. Esencialmente es recomendable en pacientes jóvenes que se benefician bastante de recibir esta terapéutica. El contra puede ser el alto costo que tiene el desfibrilador dentro de nuestro país. Ok, en el estadio C vamos a tener principalmente de que es el paciente que ya tiene una remodelación cardíaca bastante marcada y también tiene lo que son síntomas claros de una insuficiencia cardíaca o síntomas comunes y prioritarios. Entonces en esto vamos a tener de que se divide en dos clases de pacientes. Ya, en esto vamos a tener de que hay dos pacientes. El primer paciente es el paciente que tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. En este caso, la terapéutica vamos a tener de que va encaminado a metas acerca del control sintomático que puede estar presente y también lo que es una mejora en la calidad de vida relacionada del paciente. En esto está bastante relacionado con lo que son prevenir hospitalizaciones a futuro y también lo que es prevenir mortalidad. Y también tenemos lo que son estrategias propias en el paciente, lo cual es identificar comorbilidades presentes que nos pueden estar afectando a nuestro paciente a futuro. En esto tenemos principalmente lo que es la diabetes mellitus, también tenemos lo que es la enfermedad renal crónica, lo que puede ser hipertensión o fibrilación auricular y otras enfermedades que pueden estar presentes en nuestro paciente y que nos van a aumentar la probabilidad de hospitalizaciones y la mortalidad a futuro. Ya. Al mismo tiempo también tenemos lo que nos dice las estrategias, como ya dijimos, y también tenemos lo que es el tratamiento. Esencialmente en el tratamiento tenemos lo que es el uso de diuréticos. En este caso vamos a ver de qué es cuando hay signos de congestión,
como puede ser edema en las piernas o también lo que es un edema pulmonar. Recordemos de que el edema pulmonar puede constituir una causa de mortalidad en nuestros pacientes. También tenemos lo que es seguir lo que son las guías clínicas sobre las comorbilidades que puede tener nuestro paciente. Como ya describimos, lo que son la diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica, la fibrilación auricular, la hipertensión y otras enfermedades que pueden estar presentes en nuestro paciente. Recordemos de que un paciente estable, controlado, no nos va a progresar. Y en este caso, donde la fracción de eyección está preservada, es mayor a un 40%, nuestro paciente va a tener una calidad de vida bastante aceptable. Ahora tenemos lo que es nuestra fracción de eyección disminuida. Este es el paciente que va a presentar muchos más problemas, un paciente que va a ser mucho más difícil de tratar y el cual necesita bastante atención. En esto vamos a tener lo que son nuestras metas terapéuticas. Debemos controlar los síntomas presentes de nuestra insuficiencia cardíaca. Como ya dijimos, los más presentes va a ser el edema de pulmón y otros problemas que pueden verse presentes, como pueden ser una poliglobulia o también el desarrollo de enfermedades propias por la insuficiencia de aporte sanguíneo y aporte de oxígeno principalmente. También tenemos de que en estos pacientes debemos dar una educación acerca de la condición en la que se encuentra y nosotros podemos indicar lo que es una fisioterapia cardíaca, lo cual nos va a ayudar a mejorar la condición del corazón en una medida moderada o leve, dependiendo de la condición preexistente del paciente. También tenemos lo que es prevenir hospitalizaciones y la mortalidad. Estas metas, como ya las esclarecemos anteriormente, fueron descritas en la fracción de eyección preservada. También tenemos lo que son drogas de rutina usadas. Tenemos los diuréticos para la retención de fluidos cuando hay edema pulmonar esencialmente, o también tenemos edema en las piernas. Nuestra droga de elección, como ya la conocemos, es la furosemida. También tenemos lo que son los IECA y los DARA2, que van a estar presentes. Los IECAs como enalapril, captopril o lisinopril. Y dentro de lo que son los ARA2 tenemos lo que es los sartán, valsartán u otros sartanes, entre comillas, los cuales nos pueden estar siendo útiles. Recordemos, nuestra droga de primera elección siempre van a ser los IECA, generalmente. Ya veremos de que hay ciertos pacientes como pacientes con raza negra o pacientes que han presentado reacciones adversas o alergia a los IECA. En esos pacientes podemos comenzar lo que es ARA. Y también tenemos lo que son beta bloqueadores. Los beta bloqueadores, como ya especificamos anteriormente, tienen una acción protectora cardiovascular y reducen la mortalidad. IECA y ARA reducen mortalidad también y los beta bloqueadores también. Y también tenemos lo que son los antagonistas de la aldosterona, como principalmente son la espironolactona. Estos medicamentos esencialmente podemos darlos como una terapia adyuvante a los IECA, o también a los beta bloqueadores. Sin embargo, debemos tener control en lo que es los niveles de potasio. Esencialmente si combinamos medicamentos como los IECA o los DARA con antagonistas de la aldosterona. Hay que tener muy presentes lo que es el potasio en el paciente porque se puede descompensar. Ok. Y también tenemos ciertas drogas en pacientes seleccionados. En este caso tenemos un vasodilatador, lo cual es la hidranalcina y nitrato isosorbide, que es un medicamento que no se lo usa bastante frecuente, que no se lo usa generalmente, pero sin embargo podemos utilizarlo cuando la terapéutica no ha dado resultado con IECA o ARA y con los antagonistas de la aldosterona. Tenemos de nuevo el uso de IECA y ARA combinados, una recomendación de nivel 2A, la cual no es muy recomendable de hecho. Como ya dije, los niveles de potasio pueden verse alterados. Y también tenemos lo que es digitálicos. Generalmente los digitálicos son utilizados para lo que es fibrilación atrial. Son fármacos que deben manejarse con bastante pinzas y son un medicamento de elección cuando otros medicamentos no han dado resultado con los problemas generales de nuestro paciente. Tenemos el estadio D, el cual es la insuficiencia cardíaca refractaria. Esta vendría a ser la insuficiencia cardíaca dura de tratar, la cual ya presenta problemas graves. Tiene lo que es una NIJA de 4, eso nos quiere decir de que los problemas funcionales y la incapacidad de realizar actividades normales
es bastante marcada. En este paciente sufre de disnea incluso con peinarse, por ejemplo, o realizar actividades comunes como despertarse. En este caso, vamos a ver de que nuestras metas terapéuticas van a ser el control de síntomas, el control sintomático que puede estar presente, como ya lo vimos, del edema de pulmón y otras complicaciones que se pueden estar dando, mejorar la calidad de vida en nuestro paciente, reducir hospitalizaciones. Este es un paciente que tiende a incurrir en hospitalizaciones frecuentemente. Y también establecer los objetivos del final de la vida del paciente. Debemos garantizar una mejor calidad de vida. Puede ser de que esos pacientes, por sus riesgos, no puedan recibir otras terapias, las cuales puedan ser recomendables en ellos. Como ya vamos a ver, el trasplante cardíaco es bastante riesgoso en ellos. Y también tenemos nuestras opciones terapéuticas, los cuales son de que esos pacientes terminan generalmente en cuidados intensivos o cuidados intermedios. Estos pacientes son generalmente candidatos a un trasplante cardíaco. En este caso, el trasplante cardíaco debemos ver los cuales son costo-beneficio de la vida. Por ejemplo, en pacientes jóvenes que han tenido ciertos problemas cardíacos, como por ejemplo problemas congénitos o un Chagas agudo, el cual haya generado una insuficiencia cardíaca, nosotros podemos considerar lo que es un trasplante coronario. En cambio, en pacientes mayores, los cuales han sobrepasado el estadio de vida, y también que presenten bastante riesgo quirúrgico de que puedan morirse más por la cirugía que por la insuficiencia cardíaca, hay que tenerlo presente de que estos pacientes podrían no ser candidatos tanto al trasplante. También tenemos lo que pueden ser otras alternativas que podemos tener aquí, sugeridas, y también lo que es el uso de drogas experimentales, lo que son cuidados paliativos de hospital. En la siguiente tabla tenemos los fármacos que se podrían utilizar para lo que es la insuficiencia cardíaca. Yo los he clasificado según 3 criterios. Fármacos que podríamos utilizar altamente recomendables, fármacos que tal vez no los sería tan recomendable utilizar, pero sin embargo bajo ciertas condiciones pueden ser útiles, y los fármacos que definitivamente no. Bueno, he adaptado a la tabla que nos da la guía para generar estas 3 tablas y clasificarlos. Entonces, tenemos primeramente lo que son los diuréticos. Como ya lo mencionamos antes, los diuréticos se utilizan generalmente en lo que es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o disminuida que presentan retención de líquidos. Esencialmente lo que es el edema de agudo de pulmón y su otra expresión clínica, la cual sería el edema de piernas o el edema de miembros inferiores, el cual puede ser característico y puede ser un símbolo de alerta. En esos pacientes utilizamos diuréticos. Nuestro diurético de elección es la furosemida. Entonces aquí tenemos marcado diuréticos. Vamos a ver de que tiene un core, un nivel de recomendación de 1 y también tiene un nivel de evidencia de C. Al mismo tiempo tenemos lo que son los IECA. Los IECA o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina van a ser bastante recomendados en los pacientes con fracción de eyección disminuida. Es un medicamento que reduce mortalidad y está recomendado en los pacientes que no hayan presentado reacciones adversas a los IECA, no sean alérgicos a los IECA, no hayan presentado edema angioneurótico con anterioridad o pacientes que no sean de raza negra o de descendencia sudafricana o descendencia negra. En esos pacientes se puede utilizar los IECA, que es nuestra droga de primera elección. No hay ninguna evidencia de que un medicamento IECA sea superior a otro IECA. Enalapril no es superior a captopril en general. Sin embargo, la guía nos recomienda que utilicemos el IECA que esté a nuestra disposición. Eso significa el IECA que esté a nuestra bodega o analizando los beneficios costo efectivos. Como vamos a ver, entonces nuestro IECA de elección puede ser enalapril. Ya, en este caso tiene una evidencia o un core de 1 y un LOE, o sea, un nivel de evidencia de A. Nivel de recomendación de 1 y nivel de evidencia A. También tenemos lo que son los darados. Como ya lo dijimos, los darados son medicamentos que son como nuestra segunda elección cuando los IECA no se pueden utilizar. Vamos a ver de que se utilizan, como ya lo dijimos, cuando los IECA están contraindicados. Son una alternativa a los IECAs como primer tratamiento. Y también se pueden estar dados
en lo que son según recomendaciones de ciertas guías para sintomatología persistente. Y también tenemos en este caso lo que es cuando con nosotros combinamos IECA más DARA2 más un antagonista de la aldosterona, tenemos una bomba de tiempo, literalmente. Vamos a descompensar totalmente el potasio y vamos a tener de que hay efectos adversos bastante severos y poco bonitos, se podrían decir. Bueno, haciendo una revisión de los niveles de evidencia, cuando los días de IECA están contraindicados, como ya lo especifiqué, pacientes de raza negra o descendencia negra, pacientes que hayan tenido afectos adversos con lo que son IECA, pacientes que presenten alergias a IECA o también de que hayan tenido antecedentes de edema angioneurótico, es preferible comenzar con lo que son los DARA2. Bajo esto tiene un nivel de recomendación de 1, un core de 1 y un nivel de evidencia de A. Siendo alternativa para el uso de IECA, nosotros tenemos de que es un core de 2A. Esencialmente porque los IECA son nuestro fármaco de primera elección y es preferible comenzar con IECA si no hay contraindicaciones. Nivel de evidencia 2. Nivel de evidencia es un A. Y también tenemos el nivel de recomendación de 2A. Al mismo tiempo, lo que es sintomatología persistente nos dice que podemos utilizar en base a una guía o como las guías lo recomiendan. Tenemos en este caso un nivel de recomendación 2B. Y también tenemos un nivel de evidencia de A. Y como ya le dijimos, nuestra pequeña bomba de tiempo a nuestro pobre paciente, como nosotros vemos, tiene un nivel de recomendación de 3. No queremos matar a nuestro paciente y vamos a ver de que esto va a ser peligroso. En este caso, la X le hemos marcado como peligroso. Definitivamente no haga esto. Y también tenemos lo que es un nivel de evidencia de C. Como vemos, no hay muchos estudios que hayan querido matar pacientes. Pero está documentado de que combinar estos 3 fármacos es malo. Definitivamente. Los inhibidores de aldosterona, vamos a ver de que están recomendados en lo que son pacientes que tengan una clasificación NIJA, una clasificación funcional de 2 a 4. Y también de que tengan una fracción de eyección menor a 35, que tengan fracciones de eyecciones bajas. En este caso, un inhibidor de la aldosterona puede estar recomendado. En este caso tiene un nivel de recomendación 1A. Y también nos puede ser recomendado si es que hay un infarto al miocardio y también tenemos una fracción de eyección igual al 40% y que presente síntomas. En este caso también está una recomendación de 1. Si hay antecedente de infarto al miocardio con nivel de recomendación 1 y nivel de evidencia B. Al mismo tiempo nosotros vamos a ver de que si su uso es inapropiado, como ya lo vimos anteriormente, si lo combinamos con los IECA y los DARA2, los antagonistas de la aldosterona son un mal medicamento. Puede matar al paciente. Igualmente cuando el paciente está descompensado en lo que es potasio, una descompensación electrolítica, muy poco recomendado. Igualmente, nivel de recomendación, tiene un nivel de recomendación 3, tiene un LOEDB. Y también vamos a tener acá lo que son los bloqueadores, los beta bloqueadores. Esos también son medicamentos que reducen la mortalidad en nuestros pacientes, siempre y cuando se encuentren estables. Y por supuesto debe estar complementado con una terapia, como ya lo hemos dicho, lo que son los IECA como terapia de primera elección y ARA y antagonistas de la aldosterona como alternativas a los IECA. En este caso vamos a tener de que tiene un nivel de recomendación de 1 y también tiene un nivel de evidencia de. También tenemos lo que son la hidralazina y el nitrato de isosorbide. En este caso vamos a ver de que nos está dando 2 recomendaciones. La primera es en pacientes africanos que tengan un nivel funcional, una escala NIJA de 3 a 4. Eso significa que son pacientes con una disnea a pequeños esfuerzos y disnea en reposo. Y también tenemos una fracción de eyección reducida. En este caso nosotros debemos seguir las recomendaciones según ciertas guías.
Y también tenemos en pacientes en donde no se puede utilizar ni ECA, ni ARA, ni otro medicamento. En este caso, la hidralazina y el nitrato de isosorbide serían una alternativa recomendable con un nivel de recomendación de 2A y un nivel de evidencia de B. Ya. A continuación tenemos los fármacos que hemos clasificados como los tal vez no. Esos medicamentos son medicamentos que son presentes en ciertos pacientes, no en todos, sino que dependiendo del caso del paciente nosotros podremos utilizar. No son medicamentos de primera elección. Entonces, en este caso tenemos lo que es la digoxina, como ya lo dijimos, en la fibrilación auricular y otros problemas de arritmias cardíacas, esencialmente arritmias supraventriculares, nosotros podremos utilizar lo que es la digoxina. Entonces, estos son los pacientes selectos, los cuales van a tener una fracción de eyección de reducida y pueden o no tener lo que es una fibrilación auricular u otras arritmias supraventriculares. En este caso vamos a tener lo que es un COER o un nivel de recomendación 2A y un nivel de evidencia de B. También vamos a tener lo que son las estatinas, las cuales se ha visto de que no reducen mortalidad, no reducen hospitalizaciones y en conclusión no son beneficiosas en los pacientes, siempre y cuando estén solas frente a lo que es la insuficiencia cardíaca. Ya. En este caso nosotros nos da como recomendación de que se debe recurrir a la dieta primero si es que nosotros tenemos lo que son triglicéridos y LDL elevados. Entonces frente a este caso nosotros nos está diciendo de que recomendación 3, porque no son beneficiosos. Como ya lo dijimos, las estatinas no mejoran a nuestro paciente con insuficiencia cardíaca por sí solo. Es recomendable utilizar otras alternativas como la reducción del consumo de grasas y el consumo de lo que son carbohidratos en la dieta de nuestro paciente, controlarle con dieta o que consulte a un nutricionista y así mejorar las condiciones de nuestro paciente. Y también tenemos la incorporación de omega 3 a la dieta. Ya en este caso los suplementos nutricionales pueden ser incluidos, tienen un nivel de evidencia de 2A. Sin embargo, también nos puede decir de que es preferible incluir en la dieta alimentos que presenten omega 3. Se debe ver también lo que es el costo-beneficio de esta alternativa. Tenemos nuestros medicamentos, los cuales definitivamente no los vamos a usar. En este caso, nosotros tenemos lo que son los bloqueantes de los canales de calcio, los cuales van a estar contraindicados debido a que producen retención de calcio en el miocardiocito. Y esto al final nos va a producir lo que es un aumento de la excitabilidad, lo cual en este paciente, el cual ya presenta factores de riesgo bastante elevados, le estamos sumando uno más. En este caso el nivel de evidencia es de B y nuestro nivel de recomendación es de 3, no beneficioso. Ya, y también tenemos la miscelánea de otras drogas. En este caso tenemos las drogas inotrópicas positivas, los cuales van a ser bastante riesgosos si es que no son para cuidados paliativos. Si nuestro paciente llegara con lo que es un paro cardíaco, en este caso nosotros podríamos utilizar una droga o un inotrópico positivo, pero caso contrario, como terapéutica normal, está contraindicado. En este caso, nosotros tenemos el nivel de recomendación de 3 y que es riesgoso y un LOE de C. Drogas que son peligrosas en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. En este caso se le ha incluido todas aquellas drogas las cuales nos van a producir un aumento del inotropismo, del barotropismo o un aumento de lo que es la presión arterial o un aumento a su vez de lo que es la frecuencia cardíaca. En este caso, todo este tipo de drogas vendrían a ser peligrosos. Dentro de estas drogas, la guía nos clasifica lo que serían estupefacientes, los efectos que puede producir la cocaína en el organismo y otras drogas. También son incluidos. En este caso, nuestro nivel de recomendaciones de 3 significa nunca utilice estas drogas y que son bastante riesgosas. Son drogas que pondrían en riesgo la vida de nuestro paciente y el LOE, el nivel de evidencia, es de B.
Suplementos nutricionales. En esto se clasifican a todos los suplementos nutricionales maravillosos que dicen que nos van a curar la insuficiencia cardíaca. No funciona. Nuestro nivel de recomendación que nos da nuestra guía es de 3 y nos dice que son no beneficiosos. Ningún suplemento nutricional va a curar la insuficiencia cardíaca. Y tenemos lo que es un LOE, un nivel de evidencia de C. Y también tenemos lo que son el uso de hormonas para corregir lo que son déficits. En eso principalmente nos habla de lo que son hormonas anabólicas, las cuales nos pueden estar ayudando a recuperar la masa muscular que el paciente con insuficiencia cardíaca ve disminuida. No son beneficiosas. Realmente tienen un nivel de evidencia de 3, un nivel de recomendación de 3 y no son beneficiosas para nuestro paciente. Vamos a ver de que todas estas drogas o están contraindicadas o son peligrosas para nuestro paciente o son inútiles. Y también vamos a tener acá lo que son las recomendaciones para el tratamiento de la fracción de eyección preservada. En este caso vamos a ver de que las principales recomendaciones que nos da son: la presión sistólica y diastólica debe ser controlada de acuerdo a las guías de práctica clínica. Eso no quiere decir controlar la hipertensión arterial. Como ya lo dijimos, es un factor de riesgo el cual debe ser controlado. Tiene un nivel de recomendación de 1 y también tiene un nivel de evidencia de A. También vamos a ver lo que es el uso de diuréticos para lo que son sobrecargas de volumen. Principalmente lo que es edema pulmonar o edema de miembros inferiores está bastante recomendado como tratamiento sintomático. Vamos a ver de que tiene un nivel de recomendación de 1 y un nivel de evidencia de C. Vamos a ver de que también otros procedimientos mucho más invasivos, como sería una revascularización coronaria, puede ser útil en ciertos pacientes seleccionados, los cuales tengan una enfermedad arterial coronaria, o también en los que se presenten con angina e isquemia de miocardio, y se ha demostrado de que esta terapéutica puede ser recomendable y mejorar la condición de vida de nuestro paciente. En este caso vamos a ver de que tiene una recomendación de 2A con un nivel de evidencia de C. Ya. También vamos a ver de que el manejo de las fibrilaciones auriculares según las guías de manejo. Esto puede ser con el implante de un marcapasos o también con el uso de digoxina puede ser recomendable en nuestros pacientes. Principalmente el uso de digoxina, en este caso sería apropiado usarlo como primera elección cuando hay fibrilación auricular. Tiene un nivel de evidencia de 2A y de C. Recordemos, la digoxina debe ser usada con cuidado, en pequeñas dosis. El uso de beta bloqueadores, IECA y ARA2 para hipertensión en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Bueno, en este caso nos habla acerca de que nosotros podemos usar un beta bloqueador más un IECA o un beta bloqueador más un ARA2 para lo que es la hipertensión en sus pacientes. Es recomendado. Un ejemplo de esto podría ser el uso de enalapril más atenolol o enalapril más otro medicamento. En este punto es bastante remarcar que atenolol no tiene evidencia para reducir la mortalidad en insuficiencia cardíaca. Sin embargo, atenolol sí reduce mortalidad y reduce complicaciones en hipertensión arterial. En este caso, por eso se podría escoger atenolol y por su fácil accesibilidad en nuestro sistema. Y también tenemos la recomendación acerca de los DARAs. Los DARAs pueden ser útiles para disminuir hospitalizaciones en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, con un nivel de evidencia 2B. Bueno, como ya dijimos anteriormente, los IECA son nuestras drogas de primera elección. Sin embargo, algunas guías de práctica clínica han sabido manifestar de que es preferible el uso de ARA como primera elección, pero sin embargo nuestra guía dice no le haga tanto caso a estas guías, sino que tómenos como una recomendación, un consejo, pero no es que sea realmente útil. Tiene un nivel de recomendación, tiene un nivel de evidencia de B. Y también tenemos el uso de suplementos nutricionales. No estaría recomendado en nuestro paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. Bueno, esto lo he dicho anteriormente, como vimos en la diapositiva anterior, no es beneficioso realmente y más es un gasto a nuestro paciente.
Recomendaciones para el soporte inotrópico en el estadio D. Bueno, recordando un poco sobre nuestro paciente en el estadio D, vamos a recordar de que es un paciente que tiene dificultad para realizar sus actividades durante el día y nuestro objetivo va a ser mejorar la calidad de vida de nuestro paciente y también reducir las hospitalizaciones y la mortalidad, sin olvidarnos del control de las comorbilidades. Ya, en este caso es recomendable el uso de un desfibrilador cardíaco hasta que llegue a una terapia o reducción definitiva del problema de nuestro paciente, entendiéndose como puede ser un trasplante cardíaco o a su vez la muerte del mismo. Tiene un nivel de evidencia de 1 y tiene un nivel de recomendación de 1 y un nivel de evidencia C. Tenemos lo que es la terapia puente utilizando lo que es el soporte inotrópico hasta que el paciente logre estar en lo que es un trasplante cardíaco. Ya, esto tiene un nivel de evidencia de 2A y tiene una evidencia de B. También tenemos lo que es el apoyo a corto plazo para disminuir el daño o amenaza sobre los órganos diana. Esto nos quiere decir utilizar agentes inotrópicos como son los adrenérgicos, como lo son los adrenérgenos, como son los agonistas adrenérgicos, los cuales nos pueden estar mejorando la difusión a los órganos diana. Sin embargo, esto es bastante riesgoso, nos está dando un nivel de recomendación de 2B, lo cual nos dice es un consejo, pero puede ser peligroso para su paciente. Tiene un nivel de recomendación de B. Igual, tenemos el apoyo a largo plazo de una terapia paliativa en ciertos pacientes con insuficiencia cardíaca en estadio D. Igual, o sea, el soporte inotrópico vamos a ver de que es bastante riesgoso y nos está dando de una recomendación de 2B y también un nivel de evidencia de B. Y también tenemos el uso intravenoso de rutina de todos estos agentes inotrópicos, los cuales en pacientes en estadio C son bastante perjudiciales. Nosotros, al momento de estar mejorando lo que es el inotropismo propio del corazón, en este paciente que ya en sí su corazón tiene problemas para producir lo que es la contracción, vamos a ver de qué es perjudicial. Igualmente, el uso intravenoso a corto plazo en los pacientes hospitalizados sin evidencia de descarga o amenaza de los rendimientos de los órganos diana es perjudicial. Vamos a causarle un daño más que un beneficio. Entonces recordemos, el desfibrilador cardíaco, que puede estar actuando como un agente inotrópico, es recomendable. El uso de fármacos inotrópicos es cuestionable. La terapia puente hasta un trasplante cardíaco puede ser útil, pero sin embargo también puede ayudarnos lo que es para evitar el daño en órganos diana. Pero si vemos de que no hay ninguna de esas cosas, no es terapia puente, o nuestro paciente hospitalizado no tiene riesgo de órganos diana, está contraindicado totalmente. A continuación vamos a hablar acerca del tratamiento de la clase funcional de la New York Heart Association. Bien, iniciaremos hablando acerca del tratamiento de la insuficiencia cardíaca estadio 1, recordando que estos van a ser los pacientes que no presenten ninguna limitación en cuanto a la actividad física. Nuestra guía nos habla acerca de los trastornos de los lípidos y la hipertensión se deben controlar de acuerdo con las guías actuales para reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca. Ahora bien, la presión arterial elevada siempre va a ser un factor de riesgo para generar lo que es insuficiencia cardíaca. Este factor de riesgo se extiende a todos los rangos de edad. Sin embargo, se ha visto que el tratamiento a largo plazo de la hipertensión reduce el riesgo de la incidencia de generar insuficiencia cardíaca en aproximadamente el 50% de los pacientes. Este tratamiento antihipertensivo se basa especialmente en lo que son el uso de diuréticos, aunque también los IECA o ARA2 o beta bloqueadores se han visto que tienen resultados igualmente eficaces. En cuanto a los trastornos de los lípidos, el tratamiento de lo que son las hiperlipidemias con estatinas reduce la probabilidad de generar insuficiencia cardíaca. También nos habla de que se debe controlar otras condiciones que pueden dar lugar o contribuir a generar la insuficiencia cardíaca, como es la obesidad,
diabetes mellitus, tabaquismos y agentes cardiotóxicos conocidos. En este caso, la relación que existe entre la obesidad y el riesgo de generar insuficiencia cardíaca se explica por la agrupación de lo que son los factores de riesgo con la enfermedad cardíaca, sobre todo en los pacientes que tienen un índice de masa corporal elevado, es decir, lo que es el síndrome metabólico. La diabetes es un factor de riesgo muy importante, sobre todo en las mujeres, que tienden a triplicar el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Hay un estudio que data de que las concentraciones de hemoglobina glicosilada pueden predecir la incidencia de insuficiencia cardíaca. Se vio que aquellos pacientes con una hemoglobina mayor a 10.5 tenían un aumento de casi 4 veces el riesgo de generar esta enfermedad en comparación con los que tenían un valor menor a 6.5. Además, terapias estándar de diabetes mellitus con el uso de IECAS o ARA2 también pueden prevenir el desarrollo de insuficiencia cardíaca. En cuanto al ejercicio físico, se recomienda a este tipo de pacientes de forma segura y eficaz porque puede mejorar el estatus funcional del mismo. Bien, ahora hablaremos acerca de lo que es el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca en estadio 2, recordando que estos pacientes van a tener una ligera limitación en cuanto a lo que es la actividad física. Para esto vamos a hacer hincapié en el uso de ciertos grupos farmacológicos, sobre todo en los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. La evidencia nos muestra que en todos los pacientes con una historia reciente o remota de infarto de miocardio o algún síndrome coronario agudo en el que exista reducción de la fracción de eyección, se debe utilizar los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina para prevenir y reducir la mortalidad de insuficiencia cardíaca asintomática. La evidencia, en cuanto a esto, la evidencia apoya el uso de IECAS y de terapia con lo que son beta bloqueadores para impedir la remodelación del ventrículo izquierdo en pacientes con insuficiencia cardíaca en lo que es el estadio 2 y que presenten una fracción de eyección ventricular izquierda relativamente baja para mejorar lo que es la morbilidad y la mortalidad en el paciente. Este estudio se realizó en un seguimiento de 3 años en el cual los pacientes tratados con los IECA demostraron resultados combinados en cuanto a hospitalización reducida o disminución de muerte y un beneficio del cual se extendió hasta 12 años del seguimiento. Además, en cuanto a los IECA, se deben utilizar en todos los pacientes con una reducción de fracción de eyección para prevenir lo que es una insuficiencia cardíaca asintomática, sobre todo en lo que es disnea y fatiga, incluso si estos no tienen un historial de infarto de miocardio. Ahora bien, el segundo grupo farmacológico importante a tratar son los ARA2. La evidencia nos muestra que en pacientes que no toleran los IECA, los ARA2 van a ser bastante apropiados y tolerados, a menos que estos estén contraindicados. En un estudio que se realizó acerca de los sartán, este redujo los resultados adversos en la población que tenía hipertensión, y en otro estudio que era acerca de pacientes que habían padecido postinfarto de miocardio con una fracción de eyección baja, el valsartán fue equivalente a lo que es el captopril. Y también tenemos el grupo de lo que son los beta bloqueantes. En este caso, la evidencia nos muestra que en todos los pacientes con una historia que sea reciente o remota de infarto de miocardio o algún síndrome coronario agudo, se debe usar los beta bloqueadores basados en la evidencia para reducir la mortalidad. En este caso, en un estudio, la terapia con lo que fue carvedilol en pacientes con estadio 2 y fracción de eyección ventricular izquierda baja se asoció con una reducción del riesgo relativo del 31% en los resultados adversos que se presentaban a largo plazo. El otro grupo van a ser lo que son las estatinas. La evidencia nos muestra que en todos los pacientes con una historia reciente o remota de infarto de miocardio, las estatinas son de gran utilidad para prevenir efectos cardiovasculares a futuro. Y por último tenemos el grupo de los calcio antagonistas.
Los antagonistas del calcio no dihidropiridínicos, como es el caso del verapamilo, con efectos inotrópicos negativos, pueden ser perjudiciales en pacientes asintomáticos con fracción de eyección ventricular izquierda baja y que no presenten síntomas de insuficiencia cardíaca después del cuadro de infarto de miocardio. Ya, ahora bien, para el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca en estadio 3, recordemos que el paciente va a presentar una marcada disminución en lo que es la actividad física. Para esto vamos a emplear lo que son los IECA. Nuestra guía nos habla acerca de que los IECA son recomendados en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida durante o previo a los síntomas, a menos de que esté contraindicado para reducir tanto morbilidad como mortalidad. Si bien es cierto, los IECA van a reducir el riesgo de muerte y de hospitalización en este tipo de pacientes. Estos estudios fueron vistos en lo que son pacientes con síntomas leves, moderados o graves de insuficiencia cardíaca. Los IECA, para ejercer este efecto, tienen que ser combinados con lo que son beta bloqueadores. Un IECA va a ser contraindicado cuando el paciente presente reacciones adversas mortales, como por ejemplo en casos de angioedema. Además, los IECA se van a prescribir con precaución, sobre todo si el paciente tiene una baja presión arterial sistémica por debajo de 80 milímetros de mercurio, además de un aumento marcado de creatinina mayor a 3, estenosis de la arteria renal bilateral o niveles marcados de potasio en suero. El tratamiento con los IECA debe iniciarse a dosis bajas, seguida de incremento de dosis graduales si es que la dosis más baja ha sido bien tolerada. En nuestro cuadro vamos a ver que dentro del perfil farmacológico para la selección del medicamento P, optamos por lo que es el enalapril. El enalapril va a producir una disminución de la respuesta vasopresora y secreción de la aldosterona. Se absorbe muy bien en un 60% y no es afectado por los alimentos y tiene una vida media de 11 horas y una eliminación del 94%. En cuanto a su eficacia, se ha demostrado que tiene un efecto positivo en lo que es insuficiencia cardíaca congestiva. Además, en seguridad debemos ver lo que son efectos adversos. La tos seca persistente a causa de la destrucción de cininas endógenas y la hipotensión a causa de una disminución en lo que es la angiotensina 2, además de otros signos como hiperpotasemia o empeoramiento de la función renal. En cuanto a su conveniencia, la presentación en tabletas por vía oral es de muy fácil acceso, y las contraindicaciones que el embarazo, angioedema y estenosis de arteria renal. Y el costo igualmente es un costo muy efectivo y de fácil acceso para las personas. Otro grupo farmacológico a emplear va a ser el uso de los beta bloqueadores. Nuestra guía habla de que el uso de uno de los 3 beta bloqueantes que han logrado reducir la mortalidad, entre ellos el bisoprolol, el carvedilol y el metoprolol succinato de liberación sostenida, se recomienda para todos los pacientes con síntomas actuales o anteriores de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, salvo que esté contraindicado para reducir mortalidad y morbilidad. Estos estudios fueron hechos o observados en pacientes que presentaban o no alguna enfermedad arterial coronaria o en pacientes con diabetes mellitus, en mujeres y sobre todo en pacientes de raza negra, en el que se mostraron efectos favorables de los beta bloqueadores. Dentro de los estudios realizados, el carvedilol fue el medicamento de elección para este tipo de pacientes. Dentro del perfil farmacológico del carvedilol, vamos a ver que al ser un bloqueador alfa 1 y beta 1, reduce la frecuencia cardíaca y la contractibilidad del miocardio, por lo que provoca vasoconstricción, reduciendo de forma significativa lo que es el espesor de la pared ventricular, lo que muestra su eficacia documentada en el tratamiento de lo que es la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, debemos de tener en cuenta la seguridad del medicamento, que puede cursar con bradicardia sinusal, fatiga, disminución
de la capacidad de esfuerzo, crisis asmática y lo que son extremidades frías. Sin embargo, en cuanto a conveniencia y costo, este va a ser mucho más efectivo, puesto que la forma de administración va a ser oral y el costo es inferior a los demás. Además, la etapa de tratamiento inicia con dosis bajas que va progresando o doblando la dosis hasta que la dosis sea bien tolerada. Bien, el empleo de los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, la guía nos habla de que los ARA2 son aceptables como una alternativa a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Esto para reducir morbilidad y mortalidad. Y además sirven de tratamiento de primera línea para pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, especialmente para ellos que ya toman un bloqueador de los receptores de angiotensina por otros motivos, a menos que estos estén contraindicados. Además, la adición de un bloqueador de receptor de angiotensina puede considerarse en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que sean sintomáticos persistentes y que ya estén siendo tratados con un YECA o un beta bloqueador, y en los que no está indicado o tolerado algún antagonista de la aldosterona. Si bien la terapia a largo plazo con un bloqueador de los receptores de angiotensina va a reducir el riesgo de muerte en paciente con insuficiencia cardíaca, los resultados son muy similares a los que se obtiene con un YECA o un beta bloqueador. Además, estos van a estar indicados en pacientes que no pueden tolerar a un YECA, sobre todo a causa de lo que es la tos. Los ARA2 deben iniciarse a dosis bajas y se titula hasta dosis máximas toleradas hasta conseguir un efecto duplicado de la dosis hasta conseguir el efecto deseado. Como precaución debemos de tener en cuenta de que se debe controlar o monitorear lo que es la presión arterial, la función renal y también lo que es las concentraciones de potasio sérico. En cuanto a los diuréticos, la guía nos menciona que los diuréticos se recomiendan en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que tienen evidencia de retención de líquidos a menos que esté contraindicado para mejorar los síntomas. La mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen una retención de líquidos. En tales pacientes, los diuréticos van a aliviar los síntomas, pero su efecto de supervivencia aún no está conocido. Sobre todo, este alivio sintomático es en cuanto al edema periférico, que se produce con mayor rapidez que otros medicamentos utilizados para el tratamiento de insuficiencia cardíaca. En este caso, tenemos los diuréticos que actúan a nivel del asa de Henle, como por ejemplo la furosemida, bumetanida o toracemida, que son mucho más eficaces para el tratamiento de insuficiencia cardíaca que otros diuréticos de tipo tiacídico, como la hidroclorotiazida. Los diuréticos deben iniciarse en lo que son dosis bajas, y las cuales pueden ajustarse hasta aumentar el gasto urinario y que el peso disminuya. Otro tratamiento a tomar en cuenta es la terapia combinada con hidralazina y dinitrato de isosorbide. En nuestra guía nos habla que se recomienda la combinación de tales fármacos para reducir la morbilidad y mortalidad de pacientes afroamericanos con la clase NIHA 3 de 4, que tengan una fracción de eyección reducida y que hayan recibido terapia óptima ya sea con YECAs o beta bloqueadores en ausencia de alguna contraindicación. Además, esta combinación puede ser útil para reducir la morbilidad o mortalidad en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca reducida sintomática actual o anterior y que no se puede dar un YECA o un ARA2 debido a la intolerancia a estas drogas, o que sea causada o que cause hipotensión, insuficiencia renal o que esté contraindicado. En un ensayo que fue a gran escala se comparó la combinación de un vasodilatador con lo que es un placebo. El uso de la hidralazina y dinitrato de isosorbide se demostró que reducía la mortalidad, pero no las hospitalizaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca que habían sido tratados con lo que son digoxina y diuréticos.
Sin embargo, esto no sucedió con el uso de un YECA ni de un beta bloqueador. Además de eso, un análisis retrospectivo demostró una particular eficacia en lo que es la vasodilatación del dinitrato de isosorbide y de la hidralacina en lo que eran pacientes afroamericanos. La combinación de hidralacina y dinitrato de isosorbide no debe usarse para el tratamiento de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida en pacientes que no han tenido ningún tipo de terapia neurohormonal con antagonistas, y no debe ser sustituido por un YECA o una terapia de ARA2 en pacientes que la toleren por la misma dificultad. Otro grupo farmacológico a emplear va a ser los antagonistas de los receptores de la aldosterona. Se va a recomendar en pacientes con clase NIHA 2 a 4 y que tengan una fracción de eyección ventricular izquierda del 35% o menos, salvo que estos estén contraindicados y que permitan reducir la morbilidad y la mortalidad. Los pacientes con clase NIHA 2 deben tener un historial previo de hospitalización por causa cardiovascular o niveles plasmáticos del péptido natriurético elevados para ser considerados. Debemos de tener en cuenta de que estos estudios demostraron que cuando se añade a la terapia estándar en pacientes con insuficiencia cardíaca, los antagonistas de la aldosterona demostraron reducir el riesgo de hospitalizaciones y de muerte. Además, cuando se añade a la terapia estándar tras un infarto de miocardio, un estudio encontró que la eplerenona reducía significativamente los criterios de valoración para mortalidad por todas las causas y mortalidad u hospitalización por causas cardiovasculares. Además, el monitoreo cuidadoso de potasio, la función renal y diuréticos debe realizarse al inicio y seguido de cerca a partir de entonces para minimizar el riesgo de hiperpotasemia e insuficiencia renal. Los antagonistas de la aldosterona deben evitarse en pacientes con potasio sérico que sea mayor a 5 miliequivalentes por litro y en aquellos en la que la función renal se encuentre reducida, es decir, un valor de creatinina sérica mayor a 2 miligramos sobre decilitro para mujeres y en el caso de los hombres mayor a 2.5, o que exista un estimado de una tasa de filtrado glomerular menor a 30 ml por minuto. Además de esto, se recomienda los antagonistas del receptor de aldosterona para reducir la morbilidad y la mortalidad tras un infarto agudo de miocardio en pacientes con una fracción de eyección ventricular izquierda del 40% o menos y que hayan desarrollado síntomas de insuficiencia cardíaca o que tengan historial ya sea de diabetes mellitus o que estos estén contraindicados. Para el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca en estadio 4 vamos a utilizar principalmente dos mecanismos. El primero es una restricción de agua en el que la guía nos menciona que la restricción de líquidos de 1.5 a 2 litros decilitro va a ser razonable en la etapa 4 de insuficiencia cardíaca, especialmente en pacientes con hiponatremia, para reducir sobre todo los síntomas congestivos. En cuanto a esto, existen recomendaciones para lo que es la restricción de fluidos en la insuficiencia cardíaca, que son en gran parte impulsados por la experiencia clínica. Ahora esta restricción de líquidos va a ser importante sobre todo en lo que es la hiponatremia, que es relativamente común en insuficiencia cardíaca avanzada y que augura un mal pronóstico. Esta restricción del líquido, especialmente en conjunción con la restricción de sodio, va a mejorar el manejo de volúmenes con lo que es los diuréticos. En cuanto al mecanismo de trasplante cardíaco, la evaluación para realizar este procedimiento está indicado sobre todo en pacientes cuidadosamente seleccionados con insuficiencia cardíaca en estadio 4, a pesar de la guía determinada de tratamiento médico, el mecanismo y el manejo quirúrgico. En cuanto a esto, el trasplante cardíaco es considerado el gold estándar para el tratamiento de insuficiencia cardíaca cuando se encuentra en fase terminal. Del mismo modo, el trasplante se ha demostrado que mejora el estado funcional de los pacientes. El mayor beneficio de supervivencia se ve en aquellos pacientes que se encuentran en mayor riesgo de muerte avanzada por insuficiencia cardíaca. Los datos sugieren que los resultados posteriores al trasplante en pacientes se ven en un mejor porcentaje en lo que son pacientes con hipertensión pulmonar reversible,
miocardiopatía hipertrófica y cardiomiopatía restrictiva. Continuando con la exposición sobre el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, vamos a tener en cuenta un metaanálisis que encontramos sobre los efectos del carvedilol versus el metoprolol en medicamentos utilizados en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva y recomendados para los pacientes que tienen una fracción de eyección reducida. En este momento vamos a presentar el estudio que ha sido realizado con 30.943 pacientes que han recibido carvedilol y 69.925 pacientes con metoprolol. La duración del estudio ha sido de 36, casi 37 meses. En lo que se va a valorar en el estudio va a ser la mortalidad por todas las causas. Debemos tener en cuenta que no es solo por la utilización del medicamento ni por la enfermedad que el paciente ya tenía, sino por todas las causas y también hospitalización de estos por la insuficiencia cardíaca congestiva crónica que estos tenían. Continuando con la exposición, podemos ver en esta parte que el metaanálisis ha sido diseñado sistemáticamente evaluando controles y estudios prospectivos controlados y también cortes observacionales que se han presentado. La base de datos ha sido utilizada el Medline, el PubMed, el Cochrane también, y también la central de casos clínicos. En el primer gráfico podemos encontrar la parte A y la parte B. En la parte A vamos a comparar de entre los dos medicamentos, el carvedilol y el metoprolol, la mortalidad, todas las causas de mortalidad. Entonces, tenemos 4 estudios, el cual debemos tener en cuenta que el que mayor peso tiene es el de Comet, que ha tenido 502 eventos en 1511 pacientes que han estado utilizando carvedilol y 600 en 1518 pacientes que han estado utilizando metoprolol. El intervalo de confianza va a ser de 0.78, en donde no incluye o casi está incluido el 1. Debemos tener en cuenta que también el año ha sido el 2003. Estudios realizados más actualmente, como en el 2013, por ejemplo, tiene un intervalo de confianza donde se incluye el 1 y eso lo haría estadísticamente no representativo. Como en el gráfico se resume, los primeros estudios en cuanto a la mortalidad han sido a favor del carvedilol, sin mucha diferencia. Como les dije, esto podemos comprobar por el intervalo de confianza que ha sido casi cercano al 1. En el gráfico B tenemos 7 estudios, entre los cuales se dividen el peso de la decisión, y este B va a ser la mortalidad en cuanto a los estudios de cohorte que hemos encontrado o que han encontrado, en donde la decisión se basa igual que no hay ninguna diferencia entre carvedilol ni a favor de metoprolol tampoco. Debemos saber que el carvedilol es un bloqueador beta, predominio beta, pero que también tiene bloqueo a los receptores alfa 1, en cuanto que el metoprolol es significativamente para los beta. Y ahí el dilema de qué necesitamos nosotros hacer en nuestro paciente y qué es la evidencia que nos demuestra. En el siguiente gráfico, igual, en el 1, vamos a ver la hospitalización, pero en cuanto a pacientes, en cuanto a estudios de cohorte, en donde la decisión no varía mucho a favor del carvedilol.
con una P menor al 0.0001. En el gráfico B nosotros vamos a ver igual la hospitalización, pero en cuanto a los metaanálisis que encontraron y los controles estudiados también. Entonces tenemos dos estudios en donde podemos ver que el intervalo de confianza del primero incluye al 1, que es del 2013, y el del 2003, perdón, y el del 2013 no incluye al 1 y tiene en favor un poco el carvedilol. Pero de acuerdo a los eventos que se han encontrado, se ve que Comet tiene el 54% de peso en la presentación. Entonces el primero va a tener más peso decisivo en cuanto a estos dos. Y podemos ver que el carvedilol tiene un poquito más de ventaja al metoprolol. En el C vamos a ver igual la hospitalización y la mortalidad también, en donde se repite el estudio y nos dice que tenemos las mismas causas de muerte y las mismas hospitalizaciones con los dos medicamentos. En la discusión es el metaanálisis del carvedilol que no demuestra ninguna diferencia en cuanto al metoprolol en el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva con fracción de eyección reducida. También tenemos otro estudio en donde se ve el alisquiren, el enalapril, igual en insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces en este también se demuestra que se reduce la mortalidad y la hospitalización, pero el papel de inhibidor de la renina en estos pacientes es desconocido. Se va a comparar los dos medicamentos que ya les dije en los pacientes que presentan insuficiencia cardíaca congestiva. El estudio ha sido un doble ciego. Se asignaron los pacientes en tres grupos. Unos fueron asignados para recibir enalapril, otros para recibir alisquiren y otros para recibir ambos tratamientos como una politerapia. Lo que se buscó en este estudio fue el compuesto de la muerte por causas cardiovasculares y la hospitalización por la insuficiencia cardíaca. Y los resultados demostraron que en una media de 37 meses, igual que el otro estudio, el resultado ocurrió en 770 pacientes, que sería un 32.9%, y el grupo de tratamiento, en el grupo de los dos medicamentos, por decirlo así. El grupo solo de enalapril se presentaron en 791 pacientes, y en el grupo de alisquiren entonces el total de la conclusión del estudio fue que al unir los dos medicamentos, el alisquiren y el enalapril, ha demostrado tener más efectos adversos que efectos a favor en los pacientes. Se ha mostrado más mortalidad y también más hospitalización de los mismos por fallas cardiovasculares y también por la insuficiencia cardíaca congestiva que ellos presentaban. A continuación, mi compañero. Aquí vamos a hablar acerca de los bloqueadores de los receptores de angiotensina utilizados para la insuficiencia cardíaca, que hemos tomado este artículo de Cochrane. Nuestro objetivo principal va a dirigirse a los pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática, tanto para los que tienen fracción de eyección menor o igual al 40%, como para los que tienen fracción de eyección mayor al 40%. Aquí vamos a analizar el uso de los ARAs versus el uso de placebos en pacientes que ya han sido anteriormente tratados o no tratados con un YECA. También vamos a analizar los ARA versus YECA y finalmente los ARAs en combinación con un YECA versus un YECA utilizado como monoterapia. Los métodos, nosotros hemos tomado esta guía que ha analizado ya varios artículos publicados anteriormente, como son ensayos controlados aleatorios en los que se han reclutado pacientes que tienen
insuficiencia cardíaca sintomática que están con un ARA como intervención experimental. Aquí se han analizado tanto hombres como mujeres de todas las edades que tienen síntomas de insuficiencia cardíaca y que se encuentran dentro de la clasificación funcional NIJA del estadio 2 al estadio 4. Y también a los pacientes que tienen fracción de eyección ya sea reducida o preservada. Para las búsquedas electrónicas se han tomado en cuenta varios artículos. Como que se han encontrado tanto en Medline, en Cochrane, se han encontrado en EMBAS y diferentes datos que se han tomado de distintas guías para poder llegar a este metaanálisis. Nuestros efectos del tratamiento se van a basar principalmente con un riesgo relativo del 95%, con un índice de confianza y aquí vamos a tomar en cuenta 3 comparaciones de tratamientos que se han realizado. Primero, los ARA frente a un placebo sin fondoterapia YECA, quiere decir en pacientes que no han estado tomando anteriormente YECA. También ARA frente a YECA y la combinación de YECA más ARA en contra de los YECA. Para analizar los ARA versus placebo se han realizado 9 estudios con una duración media de 67 semanas. Aquí se han analizado 4.623 pacientes, de los cuales 99% fueron mujeres, con un promedio de 64 años y una fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 31%. Como podemos ver, aquí se ha tomado principalmente el estudio Charm Alternative 2003, el cual nos ha contribuido con un total del 90% para los datos en esta comparación de los ARA versus placebo. También tenemos la comparación ARA versus YECA. Aquí se han tomado en cuenta 8 estudios en 5.201 pacientes, de los cuales 28% han sido mujeres, con un rango de edad de 54 a 74 años y una fracción de eyección ventricular izquierda del 30%. Aquí se ha tomado en cuenta mayormente al estudio ELITE 2 del año 2000, que contribuyó con un 80 al 90% de significancia o de peso para poder poder tomar las decisiones dentro de este estudio. Aquí en el lado izquierdo podemos observar varios de los estudios que se han tomado en cuenta para este metaanálisis, en los cuales también podemos observar el riesgo de sesgo que tiene cada uno, que está indicado en rojo. Al igual, al lado derecho podemos ver los indicadores que cada autor ha tomado en cuenta que pueden llevar a tener un sesgo dentro de sus estudios. Como podemos ver, la mayoría tienen un bajo riesgo de sesgo, sin embargo hay otros motivos por los que pueden presentarse sesgos. Vamos a analizar el forest plot en comparación de un YECA contra un placebo para hospitalizaciones en general. Aquí vamos a tener que analizamos 2 tipos de estudios, que son el Prevention Solve y el Treatment Solve. El Prevention Solve se analizaron 2.111 pacientes, de los cuales 1.167 pacientes fueron hospitalizados, en comparación con placebo, en el que se analizaron 2.117 pacientes y hubieron 1.202 pacientes hospitalizados. Este estudio nos da un peso del 55.8% con un riesgo relativo de 0.97 y un índice de confianza que va de 0.92 a 1.03. También tenemos el otro estudio de Treatment Solve, en el que se analizaron a 1.285 pacientes, de los cuales 893 fueron hospitalizados. Y contra placebo, que hubo 1.284 pacientes, de los cuales 950 fueron hospitalizados. Esto nos da un total de 44.2% de peso para este estudio, que tiene un riesgo relativo de 0.94 y un índice de confianza de 0.89 a 0.99. Vamos a ver que se analizaron en total con pacientes con YECA con 3.396 pacientes y pacientes con placebo a 3.401 pacientes.
vemos que no hay una significancia grande entre el número de pacientes entre uno y otro estudio. Esto nos da un peso total del 100% con un riesgo relativo de 0.96. Como podemos ver, P se encuentra en 0.02, por lo que rechazamos la hipótesis nula. Sin embargo, podemos ver que sí hay un mayor número de hospitalizaciones con pacientes que están siendo tratados con placebo, más que con pacientes que están siendo tratados con YECA. En la figura 6 vamos a analizar el forest plot que va a comparar un YECA contra un placebo para pacientes que han sido hospitalizados estrictamente por insuficiencia cardíaca. Aquí podemos ver que son los dos mismos estudios, que son Prevention Solve y Treatment Solve. En el Prevention Solve, como sabemos, se analizaron a 2.111 pacientes, de los cuales 184 pacientes fueron hospitalizados por insuficiencia cardíaca, y con placebo 2.117 pacientes, de los cuales 273 fueron hospitalizados por insuficiencia cardíaca. También para el Treatment Solve vemos que de 1.285 pacientes con YECA, 332 fueron hospitalizados por insuficiencia cardíaca, mientras que en placebo de 1.284 pacientes, 470 pacientes fueron hospitalizados por insuficiencia cardíaca. Aquí podemos ver que tenemos una P menor a 0.00001. Sin embargo, podemos ver que sí tenemos una diferencia entre YECA y el placebo, por lo que vemos que pacientes que han sido tratados con YECA hay menos hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en comparación con el placebo. También analizaremos el forest plot de un YECA versus un placebo para otras hospitalizaciones. Aquí tenemos el grupo de Prevention Solve y de Treatment Solve. Al igual podemos ver que aquí de 2.111 pacientes que fueron estudiados con YECA, hubo 983 pacientes hospitalizados por otras causas. Y de 1.285 pacientes en tratamiento con YECA, 561 pacientes tuvieron otras hospitalizaciones. En comparación con placebo, de los cuales en el estudio Prevention Solve de 2.117 pacientes hubieron 929 hospitalizaciones. En comparación con el treatment de 1.284 pacientes hubieron 480 pacientes hospitalizados. Vemos aquí que nos da un total de riesgo relativo en prevention de 1.06 y en treatment de 1.17. Como podemos ver, aquí sí hay una diferencia, que aquí aumentó el número de hospitalizaciones, de otras hospitalizaciones a pacientes que fueron prevenidos y tratados con YECA en comparación a los pacientes que fueron prevenidos y tratados con un placebo. Las conclusiones del autor. Podemos concluir que un ARA2 no va a reducir la mortalidad total o las hospitalizaciones por todas las causas en comparación con el placebo en el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. También podemos ver que en la comparación de los ARA2 frente a los inhibidores de YECA, de la enzima convertidora de angiotensina, los ARA2 de igual manera no reducen la mortalidad total o las hospitalizaciones por todas las causas, en comparación con los YECA en tratamiento a pacientes sintomáticos con fracción de eyección menor o igual a 40. Ahora vamos a hablar acerca de los medicamentos según la clase de función del NIJA. Como ya sabemos, esto nos da varios estadios, como son el estadio 1, 2, 3 y 4. Para el estadio 1 vamos a tener un tratamiento no farmacológico que se va a basar principalmente en controlar los factores de riesgo, es decir al paciente que haga ejercicio, que baje de peso si el paciente tiene sobrepeso y que evite fumar si es que el paciente fuma, y entre sí otras recomendaciones que se le puede dar al paciente. Dentro del estadio 2 tenemos el tratamiento farmacológico y no farmacológico. Dentro del no farmacológico va a ser controlar los factores de riesgo, y dentro del tratamiento farmacológico vamos a recetar medicamentos como son de primera línea los YECA, entre los que están de elección el enalapril y también acompañado de un beta bloqueante. Dentro de segunda línea tenemos un ARA2 que está de selección el losartán.
Dentro del estadio 3 tenemos el tratamiento farmacológico. A este vamos a darle el tratamiento que se le dio en el estadio 2, añadiéndole también un diurético como furosemida, porque los pacientes generalmente suelen tener retención de líquidos. También un anticoagulante como la warfarina y un antagonista de aldosterona de elección que es la espironolactona. Y en el estadio 4 el paciente necesita ya de cuidados paliativos. Gracias.